¿Qué tal, gente? Les saluda Henry Trujillo de Dar Creativo Podcast. Un sábado más estamos aquí junto a Nikki. ¿Cómo estás, Nikki? Bien, Henry, gracias. Hoy tenemos una invitada muy especial, egresada de la carrera de Comunicación y Publicidad, con una especialización en producción audiovisual de proyectos multimedia en España. Y además es productora de cine, tiene muchas películas hondureñas. Y bueno, entre ellas está la película de Morazán, 90 minutos, que vamos a hablar de esas. Sí, nos tenés que contar de esas. Además es productora de la película que acaba de salir, que acabamos de ver la semana pasada, de La Condesa, con Mario Ramos. Ana Martins, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias Henry, muchas gracias Nikki. Qué bueno estar por acá. Me encanta el espacio, como le comentaba a Nikki cuando conversamos, lo había checado porque vi, creo que el episodio de Kevin. Y vi algo de Adrián también, entonces qué bueno. Me gustó mucho ahí. Excelente, qué bueno, es la idea de que juntos nos apoyemos. Por supuesto. Contanos, ¿cómo nació esta pasión por el cine? Esa historia. No, mira, fíjate que en general, bueno, yo siempre he sido amante del arte, o sea, siempre he estado involucrada en el tema artístico, de alguna manera. O sea, siempre he hecho de esos niños que están en todos los cursos, talleres, vainas, lo que pueda. Mis pobres padres pasaban de arriba abajo. Entonces, yo siempre estuve del lado artístico, hice baile, hice danza, hice ballet, hice todo lo que se podía. Y siempre me gustó la actuación. O sea, voy a admitir que mi primer interés fue como ver la pantalla, ¿no? Como acercarme a la pantalla. Pero realmente, y yo lo cuento de esa manera porque así de romántico fue, o para mí marcó un momento y una decisión de decir, muy pequeña, o sea, honestamente yo dije, yo quiero hacer películas. Nunca me lo pensé como decir, voy a hacer producción de películas, sino que realmente dije, yo quiero hacer películas. Entonces, ¿qué fue? Realmente yo siempre he consumido mucha televisión y mucho cine, pero te digo así un montón. De que yo me vi a los 8 años, Viernes 13 y esas películas. Pero cuando yo estaba más o menos como de 13, 14 años por ahí, vi Cinema Paradiso. Para mí fue como esa película que uno lo ve tan fantasioso. Sí, es que lo ves tan lindo y vos decís, ay, puchica, yo quiero trabajar. ¿Te imaginas que las salas de cine aquí son así? O sea, que realmente son medio así, pero no teníamos esa conexión del negativo, el romántico del negativo, pero sí la sensación y las emociones de ver la gente y la audiencia en la sala de cine. Entonces a mí esa película me marcó mucho. Entonces yo dije, yo quiero hacer cine. Entonces a partir de ahí, pues igual como yo seguía haciendo teatro, estaba haciendo ballet, estaba haciendo varias cosas, entonces realmente siempre fue como complementario, ¿no? Entonces yo lo tenía ahí presente y ya, como decías, pues yo luego entré, que me quise ir a estudiar cine afuera, pero era muy pequeña cuando yo salí de la del colegio. Cuando iba a entrar a la universidad yo tenía 16 y no me aceptaban en unas universidades porque era muy pequeña y porque la mayoría de las universidades, sobre todo de cine, ahora no, sobre todo hace años atrás era como que te ponían esa limitante, ¿no? O sea, tenías que tener 18 o 20 años, entonces, pero ahora ya no, ahora realmente ya quitaron todos esos limitantes de edad, entonces, pero sí realmente fue una de las cosas que me detuvo acá. Y yo dije, bueno, más cercano era estudiar comunicación, ¿entiendes? Entonces estudié comunicación y ya después me fui a especializar. Pero sí me fui como involucrando desde entonces a todo lo que tenía que ver con actuación, con la televisión, con un montón de cosas de esa línea. Y ya luego pues vamos inventando a ver qué hacemos, ¿no? ¿Te fuiste para España a qué edad? O sea, ¿terminaste de estudiar acá o fuiste a especializar? No, terminé aquí. Yo terminé comunicación acá y cosa que... Y eso yo siempre lo digo y se lo digo, por ejemplo, doy clases y siempre se lo digo a mis alumnos y es una cosa de... Cuando uno está estudiando debería de comenzar a trabajar. Yo, por ejemplo, full nerda, yo soy súper nerda, yo necesito sacar 100 porque si no me siento que he perdido, pero
Pero sí creo yo que vale la pena, no pasa nada si no saco 100, sí hay una experiencia de por medio, ¿no? O sea, sí hay un aprendizaje activo en ese espacio. Entonces, una de las cosas que a mí me interesaba al salir de la universidad era que yo quería tener más práctica, porque realmente cuando yo salí era súper pequeña también, o sea, no tenía que 20 años, tenía por ahí. Entonces, realmente yo quería tener como más práctica y lo típico, ¿verdad? O sea, yo por alguna razón siempre he tenido como, ya cuando me escuchan hablar se dan cuenta de la edad que tengo, pero cuando me ven realmente no parecía de 20 años. Entonces, y entonces, como yo había hecho un montón de cosas, entonces la gente me preguntaba, ¿pero cuántos años tenés? 20. Ah, ok. Entonces ahí el espíritu como que se bajaba. Entonces realmente yo dije, bueno, necesito tener más práctica. Entonces hice varios como internships o prácticas fuera y dentro del país. En mi práctica profesional, que hicimos el esfuerzo de hacer práctica profesional, fue la primera vez que logramos que se hiciera práctica profesional. Entonces hicimos un híbrido, hay una cosa rara. Y luego yo ya me fui a hacer prácticas. Primero hice una práctica en Chile y después me fui a Perú un año, y luego regresé y ya después ahí fue que me fui a España, o sea, entonces sí me di unas prácticas, porque yo sí creo en eso, sí, gracias a Dios tuve la suerte de que me dieran oportunidad de hacer prácticas allá. Por supuesto no me pagaban, sí me ayudaban con los gastos, lo típico, que te ayudan con el transporte y esas cosas, pero sí estaba trabajando en un canal de televisión y contacto con múltiple gente trabajando, un canal parecido, en Perú estaba trabajando con un canal parecido así, canal de noticias, ¿no? O sea, pero yo trabajaba en la parte de producción, entonces hacía típico noticias de Fashion Week, de ciencia, de tecnología, de todo lo que no era relacionado con la noticia del momento, digamos, en ese momento. Entonces, gracias a Dios me tocó eso, porque la noticia sé que es súper pesada, lo he hecho. Entonces, sí, realmente para mí fue una experiencia muy importante previo a hacer la maestría. Porque sí siento que ahora hacemos las maestrías casi saliendo de la universidad. Sin ninguna experiencia. Sin ninguna experiencia. Entonces por eso yo creo que hay que ir de la mano de estudiar y paralelamente de ir teniendo experiencia. O sea, yo creo que cada quien tiene el camino que tiene, ¿no? A veces, evidentemente, sobre todo en el cine, hay gente que es natural y tiene el arte solito sin haber estudiado. Y hay gente que necesita como estudiar. Yo soy muy académica en ese sentido y me gusta como compartir y seguir aprendiendo. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo 2 diplomados y talleres, y ahora con el tema del internet, pues es más fácil. Es más fácil, uno está en talleres en todos lados, entonces eso es buenísimo y rico aprender de todo. Bueno, ¿y tus papás te apoyaron? ¿Qué te decían ellos o más bien? Sí. Fíjate que mis papás han sido siempre han apoyado, o sea, en ese sentido ellos han sido un gran soporte. Mis papás, bueno, mi mamá es hondureña y mi papá es caboverdiano, o sea que tenemos una historia un poco internacional. Entonces realmente mis papás fueron hippies, ¿no? O sea, ellos vivieron en Europa estudiando en los 70s, 80s, ¿me entiendes? Entonces realmente ellos tenían esa mentalidad de, bueno, estudiar lo que vos quieras estudiar, mientras sea lo mejor que vos puedes hacer. Entonces eso, y como yo era full nerd, entonces tampoco era como que se iban a preocupar en ese sentido por ello. Y entonces yo les dije, bueno, voy a estudiar comunicación y eso, y realmente yo siempre les agradezco a mi familia, porque hacer cine tiene un valor y un costo en la familia también. O sea, nosotros literal le he vaciado varias veces la casa a mi mamá, con las pinturas, con los muebles, con todo. Entonces sí, yo sé que terminan como apoyando. Y por ejemplo, poco mencionadas, por ejemplo, para Morazán, y yo a Morazán como me iba a estar casi 5 meses fuera de mi casa, no porque me fuera, sino porque es que no pasas en la casa, o sea, estás todo el tiempo afuera. Entonces yo me regresé a casa con mi mamá por eso precisamente, porque iba a tener la casa vacía solo por tenerla vacía. Entonces realmente ellos han sido un gran apoyo para poder hacer cine, ¿no? Y siempre, puedes notar en las películas, siempre les agradezco así como
agradecimiento, familia Martínez Palacio, porque realmente casi todas, bueno, en uno de los proyectos, por ejemplo, inclusive puse una de las casas de mi abuela y así, entonces pero queda inmortalizada, son esas cosas que son súper lindas y entonces sí, mi familia siempre ha apoyado muchísimo eso, evidente siempre está, porque yo doy clase, yo sé cómo está ese tema de el arte, de qué vas a vivir, ¿no? Sí. Y realmente yo soy consciente, o sea, y ellos lo saben que podría estar en un empleo, qué sé yo, por decirte, un empleo de comunicación, donde tal vez en una agencia o tal vez en una empresa haciendo comunicación y que probablemente tendría una mejor condición económica, pero realmente estoy tranquila, ¿no? Me la paso bien, disfruto haciendo lo que hago y eso ellos lo valoran muchísimo. Ajá. Entonces eso es lo que ellos ven como que estoy bien, tampoco es que es una carga a toda la familia, ¿me entiendes? Entonces aparte se rifan a ver quién va a los estrenos y esas cosas, pues entonces, ay, qué bonito. Entonces ahí va. Ellos apoyan muchísimo eso, entonces está muy bien. ¿Y qué pasó cuando regresás? Cuando ya venís de España y ya venís con ganas de mira, eso, el mundo. El estudiar afuera, te voy a decir, es una experiencia. Yo siempre voy a recomendar que la gente estudie afuera, o más que estudie afuera, es que vaya a tener esa experiencia de viaje, exacto, de que veas otras culturas, porque luego uno, y por dos factores yo siempre voy a decir eso, es por el factor de ver otras culturas y aprender de ello, pero también para valorar lo que tenés aquí. Porque todo el mundo, cuando yo regresé, eran las dos preguntas típicas, ¿por qué no te quedaste? ¿Verdad? Sí. Ajá, entonces, y yo así como, bueno, allá podía quedarme, sí, no voy a decir que no, las condiciones sociales, económicas, mucho mejor. Lo que quieras, son diferentes, no sé si mejor, pero son diferentes, porque sos migrante, porque no sos del país, o sea, cuando estás en otro lado, entonces a la final tienes una condición diferente, y entonces yo aprendí a valorar el hecho de, mira, la única gente que puede levantar este país somos nosotros. Entonces aprendí a valorar que en el caso de ellos, por ejemplo, en el caso de España, donde yo estudié mi maestría, realmente ellos hacen el esfuerzo de levantar su gremio, su país, todo. Entonces yo realmente dije, no, aquí pues puedo quedarme de asistente, ir escalando y seguir hacia arriba, pero realmente no es algo que voy a construir. Y una de las cosas que yo siempre pensaba es que uno quiere, pues yo pensaría dejar una huella, ¿no? O sea, algo que la gente diga, bueno, cuando yo me muera 1000 años después digan, ay, ya hizo tal cosa, ok, entonces ya cumplí con mi objetivo de vida, pero realmente en otro país no podés hacer eso por ese país, no es tu país. Entonces yo en ese sentido sí, cuando te preguntan por qué no te quedaste, entonces sí, hay una condición económica mejor y demás, pero realmente no estás aportando tanto al país como lo puedes hacer aquí. Entonces yo me regresé y realmente pues sí, lo que nos pasa cuando salimos es esa distancia, ese distanciamiento entre que parece que no pasó el tiempo, pero pasó un montón de tiempo, y en que te perdiste un montón de la historia y regresaste. Entonces, y realmente que aprendes un montón de cosas, pero que las realidades son diferentes. O sea, la industria española del cine ahora, ni digo cuando estudié, que hace un par de años, es muy diferente a la actual, y ni se diga con la actual, digamos, a lo que es Honduras en el cine y lo que es ellos. Nosotros estamos en pañales, y ellos llevan años, ¿me entiendes? Y eso que la española es mucho más cercana a la nuestra que lo que podría ser la americana, la estadounidense, ¿no? Entonces, pero por esa, digamos, el idioma creo que de alguna razón nos conecta muchísimo. Entonces en ese sentido sí creo que había como ese distanciamiento, y entonces yo cuando vine realmente fue duro como acoplar la realidad, pero yo creo que ese es el proceso que todos tenemos que llevar, ese proceso de, ok, ¿cuál es tu realidad y cómo puedes adaptar lo que aprendiste a esto? No quiere decir conformarse, que vos decís, no, pero aquí en Honduras todo se hace mal, o sea, o no hay sistema, o no hay proceso, la típica de no hay sistema, entonces no se puede hacer. Entonces, no, ahí toca construir el sistema, construir los procesos. Entonces, realmente, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de comenzar a colaborar con colegas que están en el cine y están en el audiovisual, y entonces eso nos permitió como ver la necesidad de
muchos esfuerzos y de precisamente eso, cómo nosotros construimos una industria del cine que a largo plazo, que unos 20, 30 años, pues pueda haber cine, ¿no? O sea, que pueda sostenerse el cine hondureño. Entonces, realmente el proceso al venirme fue más o menos de adaptar mi conocimiento a la realidad hondureña y poder aportar y a las necesidades, porque sí, yo quería hacer cosas, ¿no? Sí. Pero luego vos decís, bueno, aquí sí, no habían equipos en ese momento, muchos, ni bien pocos por decir, después ni pensar en crew, entonces claro, pero luego vas identificando, no, pero esta persona estudió allá y esta persona, y luego la gente va regresando también, queriendo también hacer cosas, con la misma mentalidad o con la misma intención. Entonces realmente ha sido como un proceso de crecimiento para todos y para la industria como tal del cine. Entonces creo que para mí fue una experiencia interesante, dura en los primeros años, porque uno dice, bueno, yo quiero conquistar el mundo y hacer cine, y entonces, pero después no es tan así, no es tan fácil. Es como que uno dice cuando tiene 15 años, dice, bueno, cuando tenga 30 años voy a tener un Oscar. Entonces, pero no, ¿me entendés? O sea, Honduras no tiene la solidez que podrían tener otros países latinoamericanos en el cine, que te podría llevar, por ejemplo, que ya tenemos en Centroamérica el primer DP costarricense que está en la academia, pues ni siquiera, no te digo un premio, pero mínimamente ya lo integraron, está adentro. Está adentro. Entonces eso es un paso para toda la región, pero todavía y Costa Rica nos lleva varios pasos adelante. Sí. Entonces claro, eso es un proceso que para mí fue entender eso, pues de que no podía yo de la noche a la mañana venir con mi título y decir, tengo el título y voy a hacer películas mañana, sino que es como adaptarnos, y ahora construyamos esto para que colectivamente todos podamos hacer cine. Sí. Dale. Y bueno, vos estás como productora, ¿te gusta estar detrás de cámara o te gusta actuar? Fíjate que me gusta actuar, pero realmente disfruto estar detrás de cámara, o sea, disfruto de la corredera y todo eso, y creo que estaría muy como un pie adelante, si estuviera adelante tendría un pie adelante y otro atrás. Estaría en entonces, todo. Sí, entonces creo que sí, hace mucho tiempo dije, no, me voy a dedicar hacia atrás, hice un par de veces frente a cámara, y cuando me han obligado mis alumnos a aparecer de vez en cuando en cámara, pues lo hago, pero en general me encanta estar atrás, o sea, realmente me gusta el teatro, por ejemplo, la actuación en teatro, pero no, yo siento que para que puedas hacer un arte bien, o sea, yo quisiera hacerlo todo, a mí me gusta estar en el coro, estoy en el coro de la Filarmónica, he estado haciendo teatro, es bien difícil tener tiempo para todo, ¿me entiendes? Sí, entonces toca como aceptar, ok, ¿a qué le voy a apostar? Entonces yo le he apostado al cine y cuando puedo hago otras cosillas, ¿no? O sea, en Navidad me sumo a la Filarmónica y así, pues uno hace un poquito de todo, ¿no? Entonces, pero sí, lo que de alguna manera intento es focalizarme realmente a mejorar la manera en que nosotros podemos hacer cine. Yo vos te había visto ahí en acción, en algunos detrás de cámara cuando estaba produciendo un lugar en el Caribe. Entonces era como para arriba. Era total corredera. Sí, no, ahí normalmente lo que ven es que yo me estoy moviendo un montón. He aprendido, eso sí, la experiencia de un lugar en el Caribe fue una experiencia grande, ¿no? O sea, sí, porque aparte yo siento que cuando te mudas de tu ciudad, o sea, porque uno sabe, es como estar en la casa, ¿no? O sea, si yo estoy en la casa, pues es mi terreno, ¿no? Tegucigalpa es como mi espacio. Pero cuando te mueves, y yo Roatán habría ido una vez al aeropuerto, ni siquiera te digo, había ido a pasear a Roatán antes de ir a grabar un lugar en el Caribe. Entonces, claro, significaba conocer el lugar, conocer la gente, porque la producción, sobre todo aquí, no es como en otros espacios o otros países donde vos decís, necesito una cámara, ok, agarro el teléfono y ya trato, ¿verdad? No, es, uy, Dios, ¿y a quién se la pido? Porque el lente, ¿quién tiene? No sé qué. Entonces, de alguna manera, en Roatán nos tocó construir eso muy rápidamente, pero como la ventaja, y eso es muy bonito de Honduras, es que todavía hay, sobre todo en la
fuera de la urbanidad, digamos, o sea, fuera de Tegucigalpa, urbe y San Pedro Sula, urbe, todo el mundo te quiere colaborar. Sí, o sea, todo el mundo tiene la disposición de colaborarte. Muy amable. Muy amable. Es una apertura muy diferente. Entonces, así realmente se facilitan los procesos en situaciones como esas, ¿no? Entonces, si es una corredera, porque la ciudad uno dice, Roatán es una isla, como que si va a ser ahí nomás, como 2 pasitos para adelante y 2 para atrás. No. Cada movimiento era una corredera enorme. Y sí, siempre es como eso de tratar de que los procesos se vayan dando para que la gente disfrute. Entre más preparado estás y más conoces como los procesos, en ese sentido disfrutas muchísimo el hacer el cine, ¿no? El rodaje como tal, porque lo que todos tenemos rígido, porque así es como cuando la gente tiene rígido de la potra, igualito, tenemos rígido de grabar, pero el grabar en sí toma organizarlo bien, pensárselo bien, tratar de ver todos los ángulos posibles de que se nos puede presentar y por supuesto eso significa corredera todo el tiempo. Sí. Así es. Esa película, bueno, ¿la grabaron toda en Roatán? ¿O hubo partes? Se grabó una parte, no, se grabó, ponerle que el 80-90% en Roatán, un pedacitito aquí en Tegucigalpa, pero así un flashback aquí que se hizo aquí en Tegucigalpa, y luego hay unas par de escenas, un fin de semana creo que se grabó en Los Ángeles. Entonces es una parte de la historia que se grabó allá. Fue una de las primeras experiencias grabando fuera. Yo no iba, parte del crew iba la productora del proyecto, y fotografía y dirección. Entonces iba bien un crew pequeñito, ¿verdad? Para ir a grabar allá, porque las condiciones de grabar allá es otro tema, ¿no? O sea, y grabar en Estados Unidos tiene lo suyo, ¿no? Entonces, sí, grabar, por ejemplo, un lugar en el Caribe representó una experiencia importante, porque de alguna manera fue como esa primera producción grande, ¿no? O sea, yo había trabajado con Toque de Queda, con Javier y otros compañeros ahí, pero esa fue un ejercicio más como de entre amigos hagamos una película, ¿no? Entonces ahí lo hicimos a tropezones y todo eso, pero ya formalmente, digamos, un lugar en el Caribe sí se hizo como una producción así full, donde grande. Sí, y no solo eso, sino que nos fuimos X cantidad de días de una vez a grabarlo todo. Y entonces eso permite como tener esa concentración. Es como cuando vas a jugar cualquier deporte, que te concentran para que estés enfocado en ese tema, ¿verdad? Entonces por eso es que creo que es importante en el esfuerzo del cine también como focalizarnos en la historia y que todos estemos como en la misma sintonía para jugar todos en el mismo equipo, ¿sí? Entonces de alguna manera se generó como eso, aunque estuviésemos muchos allá y gente inclusive de la misma isla que se involucró en el proyecto, pero que se volvió parte del equipo, ¿no? Qué bonito. Sí. Contanos cómo es, como mujer, trabajar en la industria del cine. ¿Hay diferencias o ya está un poco más nivelado? Fíjate que siempre hay una diferencia. O sea, honestamente yo te lo digo, justo la semana pasada estábamos hablando de eso, ¿no? De siempre hay una diferencia. Voy a decir que particularmente en Honduras hemos tenido la oportunidad de abrirnos un poco de espacio, pero todavía como espacio tampoco existe, ¿no? Pero como en general, no tanto como que digamos en la industria del cine, sino a nivel general. Entonces, porque para mí como productora, por ejemplo, yo siempre lo menciono, no desde el trabajo. El crew, por ejemplo, yo te puedo decir, el equipo de trabajo no hay una diferencia. O sea, nosotros como equipo de trabajo no tenemos esa diferencia, no la notamos. Yo en general intento integrar equipos de trabajo equilibrados para no volvernos locos. Entonces, ideal sobre todo porque vamos a estar, se vuelve uno como una familia. Pasan mucho tiempo juntos. Exactamente, pasas todo el día con ellos y entonces durante aproximadamente 3-4 meses o más, entonces realmente toca como hacerlo lo más equilibrado posible, de manera que los aportes sean interesantes, ¿no? Pero sobre todo en la parte económica, comercial, empresarial del asunto, sí hay una pequeña diferencia, porque
Yo siento que ese es mi, y ojo, es mi percepción muy personal en el sentido de cuando te enfrentas, digamos, a patrocinadores, empresarios, no es lo mismo yo enfrentarme como mujer a un empresario y presentarle la oportunidad de una inversión o un patrocinio o un proyecto que, por ejemplo, se lo presente un colega. Tienden a tener esa como, no sé, es una pequeña distancia, ¿me entiendes? O sea, es esas sutilezas, por ejemplo, de voy con un compañero al lado y de repente yo soy la productora y él es el asistente de producción, pero como lo ven al lado, se dirigen hacia él y son esas pequeñas sutilezas que uno nota. Que uno nota y es como, pero yo soy la productora, él es el asistente, viene con nosotros, entonces no te preocupes, yo te estoy dando la información. Entonces todavía existe esa pequeña diferencia. La estamos cambiando, yo no te voy a decir que no, y es parte de los esfuerzos, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando, y yo personalmente tengo el interés como de integrar más compañeras, sobre todo desde la parte de dirección y técnica. Ya ahora hay camarógrafas y todo eso, pero creo que es importante como que se vayan integrando más. Sí, que se tiene que ir abriendo más, ¿verdad? Sí, pero es una cosa como que también cultural, pues, o sea, es bien difícil, por ejemplo, decir, porque lo que todo el mundo dice, no, pero si tienen la puerta abierta para que dirijan cortos, sí, claro, o que dirijan lo que sea, ¿verdad? Pero es una cuestión de que la chica mismo, o sea, porque yo en mi caso yo sí dije, yo quiero ser productora, así, pero realmente yo lo reconozco, en mi caso es muy particular porque en mi casa es un matriarcado de alguna manera y mi abuelo siempre fue muy nos apoyó muchísimo, entonces de alguna manera en la familia hay eso, ¿no? Es particularmente, no todas las familias son así, o sea, y aún hay unas ciertas diferencias, pero sí siento que, por ejemplo, hay compañeras en el cine que no se sienten todavía, es que no sé si me identifico como directora o no, y no es una cuestión de debilidad, es una cuestión de que uno todavía no dice, es como cuando te preguntan, ¿cuál es su profesión? Productora de cine. Entonces, uno al inicio, es como los actores de teatro que ni los dejaban durante mucho tiempo ponerse actor en la identidad, porque no existía el concepto, inclusive ahorita, por ejemplo, para todo el tema de la identidad y esas cosas, cuando yo dije, bueno, productora de cine, entonces cuando pongo productor me aparecen temas de industria y esas cosas, pero no aparece nada que tenga que ver de cine, entonces claro, si desde ahí ya no tenés como esas valoraciones, esos espacios, entonces realmente cuesta desde ser el mujer admitirte, miedo, es como ese falta, temor. Es como un cierto temor, pero es como que el no tenés ese empoderamiento todavía, que hace falta que la sociedad te lo dé y que vos misma lo asumas. Entonces yo siento que sí hay una pequeña diferencia en ese sentido, que esa pequeña diferencia hace un amplio, digamos una amplia diferencia de que vos tengas actualmente, por ejemplo, 6-7 películas de hombres y de mujeres. A la actualidad hay 2, y si ves las películas no hay personajes femeninos, muy pocos, y de eso yo soy muy consciente, o sea, muy consciente de que ponerle en un lugar en el Caribe, pues son parejas, va, ok, dale, está equilibrado, que más o menos, ahí, porque luego si pones minutos de pantalla y de qué estamos hablando, pues entonces ya, ahí se ve. Después, en el caso, por ejemplo, del paletero, hay 1000 hombres, yo feliz, pues, pero no hay personajes femeninos, 1 o 2 o 3 y bien violenta, y entonces, la femenina. Sí, pero igual era bonito el personaje, bonito, igual sí. hay 2 o 3 personajes femeninos, que por ejemplo hay uno de Ana Posadas que tiene el restaurante y todo eso, que es la actriz, y sí que realmente hay bien pocos personajes femeninos, y es inconsciente, somos inconscientes de eso al inicio, pero luego cuando ya lees el guión, pues decís, bueno, ¿y aquí qué pasó? No hay mujeres en esta ciudad. Y sí, ahí son como secundarios también, ¿verdad? Sí, entonces realmente no es una cuestión de que la persona que está escribiendo el guión dice, ay, no quiero que haya mujeres, no, es simplemente que es cultural. Entonces, realmente es como, por ejemplo, cuando hicimos Morazán, no hay documentación. Una de las grandes críticas es que el personaje, por ejemplo, de Josefa Lastirri tiene un rol ahí secundario bien minimizado, y entonces, claro, yo lo entiendo,
o sea, lo puedo entender, y precisamente lo rico de las películas es que todo el mundo hable de ella, no importa, mientras genere como ese, o sea, se han hecho tantas investigaciones y contradicciones con respecto a la película que a mí me parece fantástico, porque nadie se hubiera preguntado eso si la película no existiera. Entonces, realmente, por ejemplo, uno dice, bueno, sí, Josefa está como minimizada porque no hay datos, no hay un documento escrito, y entonces es cultural de la historia que no hay información. Vos ves escritos, libros y cosas de Morazán y de las otras hazañas, pero de Josefa hay muy poca documentación, porque inclusive nosotros consultamos en el proceso de investigación historiadores con diferentes posturas y demás, y igual seguían sin mencionarla, ¿no? O sea, es en ese sentido que es el único personaje aparte del amante que sí hay mucha información, ¿verdad? Pero porque información que está en Costa Rica y todas esas cosas, porque hay una línea genealógica que continúa estando en Costa Rica. Entonces realmente sí hay una pequeña diferencia. A mí personalmente creo que lo que me ha costado es esa parte, lo único que donde yo lo he sentido es en esa parte de enfrentarme a los gerentes, a los inversores, a que te vean como una persona seria, y que el hecho de que pues que yo no sea de repente en este momento, pues sí, o sea, yo ya que tengo un par de años, o sea, 25, no voy a seguir declarando eso, entonces ya con un par de años de experiencia, pues ya la gente más o menos sabe, y te ven y te escuchan, entonces ya es diferente. Pero al inicio, cuando yo tocaba la puerta, era como una cosa de, ok, yo lo que le estoy presentando es un proyecto, no le vengo a pedir apoyito y favor, es un proyecto donde aquí hay una valoración, valore mi proyecto, no porque nos conocemos o porque somos amigos, o porque el amigo del amigo del amigo, sino que el proyecto, aquí hay un proyecto armado con un presupuesto, con un beneficio para usted y para mí y para la sociedad. Entonces sí que hay una pequeña diferencia aún, pero creo que es un trabajo de todos ir como cambiando el sistema, digamos, de alguna manera. Cuando deciden producir Morazán, ¿cómo surge la historia? ¿Cómo están seguros de que eso que va en la historia es lo correcto o incorrecto? Sí, fíjate que el caso de Morazán, particularmente yo me integro cuando el proceso ya lleva un par de pasos. El proyecto es una iniciativa de Dagoberto Martínez, que era el anterior director de la fundación, de la pedagógica. Él, por ejemplo, inicia el proceso diciendo, bueno, yo quiero hacer una película de Morazán, ¿no? Entonces en eso se monta de la mano, o sea, de la mano de Hispano Durón, inician el proyecto y comienzan como a valorar qué contar, ¿no? Entonces ellos comienzan a hacer, y eso te digo porque siempre he mantenido comunicación con Hispano, porque yo cuando estaba en la universidad recibí clases con él y después yo hice algunos proyectos con él y todo eso, y siempre hemos mantenido como colegas, digamos, en este caso, contacto, ¿no? Entonces sí sabía que estaba como investigando y trabajando el tema del guión, porque Hispano siempre había mencionado la intención de querer hacer algo en la línea de ello, y entonces comenzaron a investigar. En la pedagógica tienen a la mano, digamos, varios docentes de historia, investigadores y demás. Y entonces comienzan como a investigar esa parte. Yo me involucro en el proceso cuando ya tienen un primer boceto de historia, no guión, una historia. Entonces, a partir de ahí, por un tema de producción, por ejemplo, se tomó la decisión de contar la última parte de la historia, porque todos querríamos, ¿no? Inclusive yo querría, si hubiera presupuesto, hacer, por ejemplo, las batallas, ¿no? O sea, eso es lo que todo el mundo... Entonces, todo ese tipo de cosas, pues evidentemente uno dice, bueno, sí, o sea, podríamos intentar hacerlas, pero no van a quedar bien. Entonces, sí, ya el reto de hacer una pieza de periodo, como lo era Morazán, era un reto enorme, que por supuesto desde el momento en que me dicen esto, yo sumo al barco a Douglas Alonso, que fue la persona que hizo el diseño de producción, porque para un proyecto de esta magnitud requiere eso. Entonces, cuando vemos la historia, para que se decide que se va a contar los últimos 3 días de la historia de Morazán, porque tenía suficiente narrativa o drama para generar una historia. Entonces, a partir de ahí comienzan a valorar y a hacer investigación
y entrevistas, porque lo que pasa es que actualmente lo que hay es teorías y libros. Eso es exacto, por eso la pregunta, porque hay bastante. Entonces lo que evidentemente éramos conscientes de que es una película de ficción, o sea, no es un documental, y no era un híbrido, porque también hay híbridos que es como una cosa entre documental y ficción. Entonces, pero nunca se intentó o nunca se buscó que fuese eso, un documento histórico, sino que fuese una película dramática donde se pudiese mostrar un Francisco Morazán diferente, ¿no? O sea, darle vida a un prócer que lo que ves es una estatua, ¿no? Porque luego nosotros también, parte del proceso de investigación era como identificar qué es lo que realmente sabe la gente de Morazán. Y luego uno se da cuenta que a pesar de que estudiamos en algún punto de nuestros estudios primarios la vida de nuestros próceres, nada. O sea, cuando nació, o sea, sí. Cuando nació, cuando murió, qué hizo, y un par de cositas y 3 puntitos y ya está. Y eso si acaso. Sí. O sea, porque digamos que los estudiantes de la pedagógica sí tienen como un estudio muy particular sobre Francisco Morazán, entonces sí ya tienen como un conocimiento un poquito mayor que el resto de nosotros, porque inclusive yo al inicio yo dije, bueno, ¿qué tanto conozco? Y luego me comienzo a pensar qué es lo que sé de la historia de Morazán y realmente uno desconoce completamente. Sí. Entonces, lo que buscaba Hispano, y igual nos asesoramos a nivel de guión con una guionista, que en este caso fue Elizabeth Figueroa, para evaluar cómo estaba el drama de la historia, o sea, la estructura narrativa de eso. Entonces ahí se tomó la decisión de cómo contar la historia y de cómo hilarla. Evidentemente se podrían haber contado 1000 cosas, porque las teorías, por ejemplo, un historiador dice que esto es y el otro dice que otra cosa es diferente. Un historiador dice que aquí, y te lo digo porque yo estuve en varias de las entrevistas que un historiador decía una cosa que se contradecía con la que el otro decía. Y entonces, bueno, ¿a quién le voy a creer, no? Entonces, en ese sentido, se toma la decisión de aquello que cuente mejor la historia, ¿no? O sea, que narrativamente nos cuente mejor la historia. Y creo que de alguna manera provoca, y eso lo hemos conversado ahora con Hispano, ya con la película afuera, que lo que provoca y que era parte de nuestro objetivo es que la gente se cuestione, porque realmente no vas a dar una respuesta final, o sea, no es un documental como para decir, esta es la vida de Morazán, porque no hay suficiente documentación. Sí, pero sí genera como esa discusión. Y al sol de hoy se sigue abriendo la discusión y aparecen artículos de pues que está incorrecto y que no está correcto y que no sé qué. Pero eso significa que alguien se puso a estudiar y eso me parece fantástico. Yo a cada rato leo para saber qué están diciendo y porque así aprendo yo también. Porque yo a la final, a la hora de hacer la película, pues escribimos una historia. Bueno, yo no la escribí Hispano y Dagoberto, pero contamos una historia que es la que nosotros narrativamente nos imaginamos, o sea, aquello que funciona para emocionarte en el momento. Sí que admito que, por ejemplo, a nosotros nos hubiera tocado hacer una película un poquito más larga, por temas de que nosotros como hondureños sí tenemos ese background o ese trasfondo académico o social, donde sí sabemos algunas cosas de Morazán, pero a nivel centroamericano le falta más. O sea, a nivel internacional sí te queda como un pedacito de querer saber más. Entonces, a menos que hicieras una estrategia que ahora sí se podría hacer, tipo transmedia, como decir, bueno, vaya a la página tal y sepa qué pasó con la vida de fulano, sutano y perengano. Entonces creo que por ahí hubiera sido muy interesante tener un presupuesto para generar ese tipo de material, ¿no? O sea, donde por ejemplo podrías dar más información de qué pasa con Cabañas y todo eso, porque una de las cosas que a mí me encantaba, por ejemplo, el personaje de Cabañas, es porque la historia de Cabañas, yo era su inconsciente, yo Cabañas igual que todos me lo imagino barbón y toda la cosa, y luego digamos a nivel de la historia, pues cuando pasó lo de Morazán,
Cabañas no tenía la edad que tenía, ¿no? Entonces, no era el hombre barbón que vemos en las imágenes, ¿no? Entonces, no era como que ponías el barbón, ¿no? Entonces, y yo así como, ok. Pero este no es el que... Pero entonces las nociones de quién es quién a la hora de darte cuenta, y entonces lo bonito de contar algo de la historia es que, y para mí importante es que luego genera toda esta investigación de saber qué pasó y por qué pasan las cosas que se dan a nivel centroamericano y luego las conexiones a nivel de los diferentes países, porque uno pensaría, bueno, no había internet en aquel entonces que te vas a andar conectando de un país con otro, pero luego te das cuenta de que Morazán anduvo en Perú y no sé dónde y por todos lados, y entonces por todos lados dejó hijos, entonces ese es parte de el hecho de, sabemos que no se está contando la historia exacta, pero somos conscientes de ello, o sea, por eso se especifica, es una película de ficción, es un guión dramático que escriben Hispano y Dagoberto, y que de alguna manera lo que se busca es contar una historia basada en el personaje y la historia, ¿no? Entonces, sí. ¿Y no han pensado llevarla más allá, a una serie, contando de que ya, ¿verdad?, relacionándolo con los demás sí, con los demás próceres. Fíjate que cuando se terminó la película se tenía la intención de hacer desde la fundación, yo no supe al respecto qué pasó después, pero se tenía la intención de desarrollar una película ahorita para el Bicentenario, pero todo lo de la pandemia les echó para abajo todo, porque como ustedes sabrán, pues de alguna manera se cerraron prácticamente las universidades, incluyendo la pedagógica. Y entonces realmente ese proyecto quedó en pausa. Una de las cosas que hizo Hispano ahorita como para seguir como en esta línea, porque yo sí creo y me parece súper importante como seguir trabajando la historia, o sea, películas históricas, películas de recuperación histórica, ya sea documental o ficción. Evidente, me encantan las ficciones. Ahorita lo que estuvimos colaborando o apoyando a Hispano en una producción fue un podcast de Valle, que se Amaneció al Fin se llama. Lo sacamos ahora en radio, luego ya lo vamos a incluir a las redes, pero nos interesaba como que llegara a todo el público, porque es igual con un propósito académico y educativo, donde el contenido es igual dramático y narrativo, como las historias que podrías haber escuchado en Cuentos y Leyendas. Entonces es bien bonita la producción en ese sentido de que uno se acuerda, Cuentos y Leyendas que pasaba como a las 6 de la tarde y así. Y te digo, yo agarré la cola, ¿verdad? O sea, es como yo ya casi que no lo escuché, pero ya no tenemos ese tipo de contenido sonoro. Entonces me pareció súper interesante que Hispano sacara ese proyecto, un esfuerzo personal, y después le apoyó la pedagógica nuevamente, y ahora salió en Radio América. Y entonces bonito, porque arranca, creo yo, este sábado arrancó en Super 100, que también es otro público, pues, porque uno dice, bueno, salió en Radio América, que es un público adulto, etcétera, pero ahora lo ponemos en Super 100, y luego ya eventualmente esperamos primero ponerlo en radios comunitarias como para que llegue a más gente del interior, y luego ya en plataformas, ¿no? O sea, es como lo último que queremos hacer para que la gente lo escuche, ¿no? O sea, que tenga esa posibilidad de escucharlo. Y bueno, eso me pareció importante, porque lo que pasa es que, evidente, levantar un proyecto de la magnitud de Morazán es presupuesto enorme, que en este momento el país también está recién como reactivándose, ¿no? Entonces, sí que sobre todo, por ejemplo, ahorita con el podcast le han pedido también hacer otro, porque este es el de Valle, entonces ahora que si hacemos otro, entonces sí que con la película lo pensamos, inclusive sobre todo, por ejemplo, el personaje de Cabañas era muy fuerte, y el personaje no me acuerdo cuál era, uno que le encantaba a la gente. Entonces la gente al comentar sobre los personajes, entonces era como decir, y si hacemos una película del personaje tal, porque le gusta a la gente, ¿no? O sea, es como, entonces sí había mucho interés, pero todavía no estamos listos para eso. O sea,
estoy segura que Hispano se montaría al barco sin duda y a mí también me encantaría, pero creo que para levantar un proyecto que supere o eleve, digamos, el nivel de la producción de Morazán, requiere como un tiempito de levantar el financiamiento. Pero creo, y eso sí lo he pensado yo, que creo que la casa de la Universidad Pedagógica puede ser como un lugar bonito donde desarrollar este tipo de proyectos, porque sí creo que es el lugar ideal, ¿no? O sea, contenido... Sí, ahí está todo el contenido. Contenido académico, aparte tenés el recurso de los académicos que tienen la información, ¿no? Entonces creo que es un espacio de producción interesante a nivel universitario, que se da en muchos países, que las universidades generen este tipo de proyectos. Entonces creo que de alguna manera sería como, ojalá que vuelvan a levantar otro proyecto como este. Uh-huh. Sí. Y hablando un poquito de tus premios, ganaste hace poco el Festival de Cine en Miami. Concursaste con más de 44, sí. de 44 otras películas, con 90 minutos ganaste, ¿verdad? Con 90 minutos ganamos el premio de, bueno, se lo otorgan realmente a Aiden como director Nobel, pero en realidad es a la película el premio del público. O sea, es el por así decir, la película que más le gustó a la gente del festival. Eso para nosotros es súper importante porque una de las razones evidentes, todos queremos tener un cierto reconocimiento, uh-huh. pero las cosas más importantes es que al público le guste la película, ¿no? Claro. Entonces, sí. A la final, eso para nosotros fue súper importante. 90 minutos ha sido como un proyecto bien querido, por así decir, en el sentido de nos unimos con un equipo de compañeros de pura casualidad. O sea, yo siempre, y la historia es así real, yo siempre he continuado relación, sobre todo con algunos alumnos que destacan, ¿no? O sea, que como tienen interés, y sobre todo si les gusta el cine, pues igual compartimos interés cinematográfico, ¿no? Entonces, uno de esos alumnos fue Daniel Frañó, que durante mucho tiempo pues él estaba interesado en el tema de la fotografía y así, pero él siempre ha escrito un montón. Ahora queremos bueno, él ha decidido dedicarse al guión, entonces ya le estamos buscando abrir puertas pues para que escriba más. Ajá. Estamos ahorita con un nuevo proyecto, pero con 90 minutos él me llamó y me dijo, yo tengo este proyecto. Cuando yo lo leí, a mí me encantó la historia, ¿no? O sea, son 4 familias, ¿verdad? Es una historia que gira alrededor del fútbol. Es una historia que gira como alrededor de la pasión del fútbol. Ajá. Entonces es como un poco más bien de valorar aquellas otras cosas que no son el fútbol y que la gente, por ejemplo, con el fútbol, y porque yo también me encanta el fútbol, más jugarlo que verlo, voy a admitir, pero a la hora de ver la historia yo dije, bueno, Frañó tampoco es futbolero, así de que que va al estadio y toda la cosa, pero contaba la historia de tal manera que yo dije, bueno, ¿y de dónde tenés todo esto? Entonces, y luego me cuenta que Aiden O'Connor, que es el director, uh-huh. Que él quiere dirigir la historia, ¿no? Entonces yo le pregunté, pero vos no la querés dirigir, porque él había escrito, ¿no? Y luego la coescribieron para terminarla como de pulir. Y entonces yo le dije, bueno, hagámosla. Y entonces ellos al inicio me plantearon y me dijeron, bueno, hagamos los cortos y veamos a ver si logramos la película. Y yo le dije, bueno, hagamos la película. Entonces, porque yo de alguna manera, bajo ese modelo de producción que fue muy interesante para mí, por lo menos como ejercicio, porque pensando desde el guión que íbamos a grabar en 3-4 etapas de cada historia, no habría problema. O sea, porque ya desde el guión se conceptualizaba eso. Yo pienso que uno puede cambiar el modelo de producción si desde el concepto y desde la historia lo permite, ¿no? O sea, entonces en ese caso era ideal porque estaba así, claro, porque estaba como, ok, son 4 historias, ninguna tiene como relación real, sino que la línea temática es la que tiene relación, es una antología sobre la temática de la pasión del fútbol, que estarías dispuesto a, y entonces, en ese sentido, sí que me sumo al barco y yo les digo, démosle viaje y hagámosle. A veces yo en los rodajes, en unos de ellos, yo no pude estar la totalidad de los rodajes,
Pero sí estuve como súper involucrada y sigo involucrada como en todo en este proceso de salida. Es de las primeras películas, o creo que la segunda o tercera película que tiene una salida de distribución internacional, porque para nosotros fue muy emocionante el hecho de conseguir, por ejemplo, que firmamos con un agente de distribución. Eso a nosotros nos ayuda un montón, pero sí ha sido como un proceso de aprendizaje el proyecto de 90 minutos, ¿no? Y entonces, y ganar el premio del público para nosotros fue súper importante porque nos agarró un poco la pandemia. O sea, los chicos estaban ahí, yo estaba en grabación con La Condesa, por lo tanto no podía ir, pero sí hicimos el esfuerzo de que Daniel y Eiren fueran al festival, y para mí era importante que ellos fueran porque el ir a los festivales te ayuda muchísimo como a tener esa noción de cómo funciona el mundo del cine, entre lo comercial, lo fantasía y lo romántico que le vemos al cine, pero también a lo trabajado que toca, ¿no? O sea, la chamba del festival, pues eso es chamba, o sea, realmente. Y entonces, sí, para mí era importante que ellos fueran, y nos agarró la pandemia y ellos casi que salieron volando de allá para acá. Pero sí ha sido como una ruta bien bonita. Sí que hubiera sido muy diferente si no hubiese caído la pandemia, por supuesto, y por ahora pues estamos viendo a ver qué pasa. Seguimos moviendo la película a nivel de festivales. Se presentó ahora, por ejemplo, en Barcelona, en parte de una muestra del Ícaro, y ha sido muy importante porque ha sido bien recibida. En Miami se presentó nuevamente con ese premio del público. El Festival de Miami nos ha pedido varias veces presentarlo nuevamente, y eso ha sido bonito porque la gente lo va a ver. Y entonces ahorita, por ejemplo, hace como en septiembre hicieron como una muestra, unas proyecciones de películas latinoamericanas, y la gente iba, ¿no? Y Miami ahorita está como centro foco del COVID, entonces realmente el hecho de que la gente vaya significa, bueno, a la gente le está gustando la película. Entonces, para nosotros fue importante que, uno, ganar este premio, y dos, que el Festival de Miami nos abra la puerta así. Hablemos un poquito ahora de La Condesa. Está en cines ahorita. Contanos sobre tu participación. Esa es la locura de Mario Ramos, así. La Condesa fue un proyecto, un proyecto de Mario y una locura de Mario, así, literal. O sea, Mario me dijo a mí unos meses atrás, mira, yo quiero hacer una película, y quiero hacer esto, y quiero hacer algo. Y yo así como, mira, y eso siempre lo digo, yo me monto, a los proyectos por la historia, evidente, porque me gusta la historia, pero sobre todo porque creo en los directores y directoras con los que estoy trabajando. O sea, más que de repente la historia, que la podemos ir construyendo juntos en el camino, porque yo me considero una productora, lo que ahora con los compañeros, sobre todo a nivel centroamericano, denominábamos, y latinoamericano, es como producción creativa, ¿no? O sea, no es como que el concepto de consigo cosas, ¿no? O sea, no, yo me involucro en el proyecto con el director para fortalecer el proyecto y buscar que el proyecto llegue y llegue a lo mejor, ¿no?, que podemos nosotros hacer. Entonces, en ese sentido, pues igual yo dije, bueno, Mario me dice, montémonos al barco, tenía una idea en la mente, ¿no? Y entonces, y yo, dale, viaje, a mí avísame, yo me monto, ¿no? Y aparte, no sabíamos ni si lo íbamos a hacer acá, si lo íbamos a hacer en dónde, no sabía nada, sabíamos lo que queríamos hacer. Entonces, en ese momento que hablamos la primera vez, por supuesto, como un poco que nos conocemos hace un par de años, o sea, yo cuando hice, lo cual es gracioso y las vueltas que da la vida, cuando yo hice mi práctica profesional, que fue en Canal 48, nos conocimos ahí con Mario. Entonces, ahí coincidimos, y pues conocimos a nivel laboral y permanecimos siempre en contacto, porque bueno, él estaba de productor, nosotros estábamos asistentes de producciones en otros proyectos paralelos, entonces compartíamos procesos y siempre he permanecido como en contacto con él por diferentes proyectos. Y entonces, ahora que viene con el proyecto de La Condesa, pues entonces me dice, quiero hacer esto, y comienzan a trabajar. Evidentemente él me dice, bueno, mira, yo puedo grabar 15 días, y yo así como, ¿estás loco?
no, eso no se puede, ¿cómo es posible? No se puede grabar en 15 días. Y entonces casi me da un paro cardíaco en ese momento, pero es un poco lo que sucede cuando confías en el director, ¿no? O sea, cuando confías en la relación, porque yo creo que cuando uno se involucra a trabajar en equipo con los compañeros, es esa relación de confianza, de decir, ok, creo que vos lo podés hacer, igual que él confía en que yo le puedo apoyar a levantar el proyecto. Entonces, y luego con el socio, compañero productor, Juan Pablo Bacatelo, que es el otro productor, evidentemente a la hora de trabajar en conjunto pues es levantar el proyecto, ¿no? O sea, entonces Juan Pablo es un astro con los números y manejar finanzas y demás, entonces eso me ayuda muchísimo a mí a preocuparme con hacer posible la logística y el resolver un montón de cosas, ¿no? Entonces en ese momento pues sí, para nosotros mi involucramiento fue como, bueno, hasta que no tuvimos el guión, pues comenzamos a pensar cuál era la manera, si hacerla aquí, por supuesto, yo quería hacerla en mi terreno, pero luego, y lo cual a la final fue algo súper importante para el bien del proyecto, entonces Mario dice, bueno, pero es que yo aquí tengo equipo, él viviendo en Washington, pues él decía, bueno, yo aquí tengo equipo y tenemos ciertos recursos acá, puestos sobre la mesa. Entonces eso significaba, entonces hagamos algo que pueda ser hondureño, solo que grabamos allá, ¿no? Entonces, bueno, pues de entrada el guión es de Oscar Estrada, ¿no? Entonces desde ahí ya van haciendo en concepto desde algo hondureño y por supuesto yo siempre intento trabajar con la gente que, uno, con la que he trabajado y dos, con la que me gusta trabajar, ¿no? Entonces de entrada yo le dije a Mario, mira, yo te recomiendo, porque una de las cosas que siempre hago es como tratar de construir un equipo de trabajo. Y lo que decíamos antes, pues esa relación de confianza de, ok, yo te puedo aportar esto creativamente, yo te puedo sumar esto, te puedo sumar esto. Entonces, el primero que se subió al barco, pues por supuesto fue David Estrada con Viral Media. Entonces yo le digo, mira Mario, yo te recomiendo esta persona que te puede ayudar porque él ha estado trabajando esto. Entonces de alguna manera ahí se monta el barco y entonces ya vamos creando el equipo, ¿no? Entonces luego sumamos a Carlos, que también habíamos trabajado en conjunto. Creo que Carlos, David y yo hemos trabajado 3 proyectos, El Paletero, Un Lugar en el Caribe y La Condesa. Hemos trabajado juntos. Con Carlos y David hemos trabajado otros separados y juntos y así. Entonces ya una vez que tenemos como esa estructura inicial, entonces ya planteamos ir a grabar allá. O sea, ir a grabar allá, evidentemente es el reto de grabar en otra ciudad donde no conoces y demás, pero realmente la casa fue... Oíme, eso te quería preguntar. Sí. ¿Cómo fue cuando llegas a esa casa y te dice... Es que la casa... ¿Quién la consiguió? Fíjate que no, esa casa, mira, antes que yo llegara a Estados Unidos, pues yo llegué como 2-3 semanas antes de comenzar a grabar, como para hacer la pre-última, ¿no? Entonces, Mario tenía una casa. Mario tenía una casa que era como una casa histórica y que le habían dado permiso, ya la habíamos visto y era como estaba bien, funcionaba, ¿verdad? Entonces, pero sabíamos, y eso a mí me tenía como con el dolor de cabeza, pues sabía que iba a ser una corredera a nivel de arte, pero sabíamos que teníamos que montarla, o sea, la puesta en escena había que hacerla en esa casa, o sea, estaba en una casa prácticamente vacía. Okay. Y entonces en medio de la negociación, pues como que de alguna manera se cae la casa original que teníamos. Entonces alguien le recomendó a Mario esta casa, entonces y la fueron a ver ellos y cuando me mandan las fotos le digo, esa es la casa, o sea, sí. aquí sí no hay problema, no hay ningún problema porque aparte tenía el arte, o sea, la casa estaba armada, o sea, era como, es la casa. Aparte es una de las top 10 casas embrujadas en el estado, ¿no? O sea, okay. ya aparte le suma eso. Ya tiene la historia. Ya tiene la historia ahí mismo, ¿no? Y entonces es prácticamente un castillo. Es impresionante la casa. O sea, honestamente yo nunca viviría en una casa así de enorme. Porque literal,
yo no vería a mi familia. O sea, es como... nosotros estuvimos, siempre lo cuento, que estábamos grabando y yo no vi a la señora, dueña de la casa, que estaba viviendo ahí, ni la sentíamos. O sea, era ahí como, vivía alguien. Sí, ahí vive la familia. O sea, la familia estaba ahí. Y cuando te digo la familia, eran la pareja y un chico como de 15 años, que en algún momento pues lo integramos al crew y nos estuvo ayudando y todo. Pero sí, realmente ellos estaban ahí, ¿no? Pero no se sentían. O sea, yo te digo, siempre en una casa, y se lo digo a mis alumnos siempre, es como, cuando pidan una locación, díganle a los dueños que mejor se vayan, pa. Entonces, porque lo que pueda pasar y el trauma que la gente tiene, porque yo siempre intento decirle, mire, le vamos a mover todo aquí, sepa que le vamos a mover todo, quite lo que le estorbe o lo que pueda temer que le vayan a dañar o que se arruine, quítelo, lléveselo, escóndalo, lo que usted quiera. Entonces, de alguna manera, ella también, la dueña de la casa, ya ha alquilado su casa para videoclips, para fotografía, para otro montón de cosas. Entonces ya como que tenía experiencia, ¿no? Entonces en ese caso, y de alguna manera ya traía todo. O sea, la casa ya estaba medio armada. Y sí, por supuesto, nosotros recibimos apoyo de producción, digamos, a nivel de arte, con una señora en la ciudad, que es Amanda, que nos colaboró muchísimo, que ella, por ejemplo, tenía una tienda como de antigüedades. Entonces, es de esta gente que casi que la que ves en televisión, que va comprando cosas en esto que hacen en Estados Unidos, que te venden un montón de cosas antiguas, o que alguien falleció, dejó su casa y entonces no tiene nadie el dueño, entonces venden todo. Eso aquí no pasa, yo nunca lo he visto aquí. Y fui con ella a una de estas como sales, que ibas y todo el mundo viendo, me causó como impresión porque nunca lo había visto, era como verlo en pantalla de televisión. Entonces, y vende un montón de chunchaditas viejas, o sea, literal. Porque aquí uno va al mercado, ¿verdad? Y te encontrás desde LPs hasta cosas viejas, lo que quieras, pero hay cosas que no están conservadas, ¿me entiendes? Entonces, y ahí en ese lugar, por ejemplo, era una casa que estaban vendiendo, ¿no? Entonces estaban vendiendo todo lo de la casa, pero cuando te digo todo, miles de cosas. Entre eso, bueno, nosotros compramos una caja de esas como de las de andar leche, así que salen viejitas en las películas, que son los botes de vidrio y cajas de madera. El Chavo del 8. Así, esa que te visualizas, esa tal cual. Nosotros compramos unas para que nos sirvieran como de adornos y cositas de esas. Pues, ¿de dónde las saco aquí? ¿Me entiendes? Entonces, sí, realmente la experiencia de ella de comprar ese tipo de recursos nos ayudó muchísimo a rellenar. O sea, porque al inicio, pues sí, la casa está montada, ¿va? Pero hacen falta los detallitos, ¿no? Los detallitos, esa milla extra de buscar las cositas, de elementos como ellos están jugando, los libros, luego las copas, las cervezas, por ejemplo, bueno, hablamos que uno es periodo, entonces estamos hablando del 70, luego los 20 y entonces, y luego la actualidad, entonces había que tener elementitos que nos dieran como esa sensación. Que te transportaran en el tiempo. Exactamente, entonces esos elementitos los aporta ella y de la mano de Flavia, que era la directora de arte. Entonces en ese sentido es como tiene ese toque final, ¿no? De ponerle una copita, una mesita, un detallito, ¿no? Y eso ayuda que la casa, que aparte tenía como de entrada ya tiene todo esa sensación de miedo, que literal los compañeros, admito, uno que otro dice que tuvo algún sustito. Yo no sé si es de verdad o no, o es que el viento, porque la casa se presta para eso. El hijo de los dueños sí dice que hay fantasmas, ¿verdad? Que sí pasan cosas. Y Mario cuenta la leyenda de que tuvimos que pedirle permiso. Oscar Estrada, sí, hicimos un acto, con Oscar Estrada hicimos un acto de solicitud a los entes y a la casa, para que por favor nos dejaran grabar la película en paz. Yo no sé si era verdad o no, pero nosotros mejor, la autorización ante todo, por cualquier cosa, mejor pedir permiso, ¿verdad? Entonces yo no soy de pedir perdón, porque vaya a ser que el perdón sea muy, muy, muy caro. Entonces
realmente nosotros dijimos, no, hay que pedirle permiso, que aquí los gentes nos tienen que dejar bien, solo por si acaso. Muchas gracias por dejarnos trabajar en la casita. ¿Y si grabaron en 15 días? Sí, mira, fue loco porque aparte, bueno, nos fuimos pensando, bueno, vamos a grabar 15 días tranquilamente, pero eso tranquilamente, cuando ya vamos a los 7, 8 días, eso dejó de ser tranquilo. Ya no venía la presión. Venía la presión de la pandemia. Ah. O sea, no era la presión nuestra, que sí sabíamos que iba a ser pesado, o sea, sabíamos que iba a ser pesado, pero digamos que teníamos el hecho de que fuese en una sola locación, con 6 actores, con todo el crew ahí, era casi como una burbuja, ¿me entendés? Donde todos estábamos ahí, entonces no había ningún problema. Eso nos facilitaba porque eso quería decir que prácticamente los seteos era setear una vez y grabar, ¿no? Entonces, y ya el resto era actuación, ¿no? Entonces sí que eran seteos complicados a nivel de iluminación y cámara, pero realmente David hizo un trabajo enorme, pesadísimo, lo sé, con los compañeros ahí, que fue muy bonito trabajar con los compañeros de allá, porque ellos tienen otras culturas, otras costumbres, y así. Sí. Ellos tienen mucho más marcados los tiempos y demás, y claro, nosotros tenemos otras dinámicas, entonces fue como acoplarnos a esas dinámicas, pero sí íbamos bien de tiempo, íbamos bastante bien a nivel de lo que íbamos grabando. Sí era complicado porque la historia es pues 3 tiempos, ¿no? Entonces, pero lo que nos metió presión realmente fue el tiempo de la pandemia, ¿no? O sea, el hecho de que ya se comenzaba a decir que iban a cerrar, que no se iba a poder, que tampoco se sabía nada, ¿no? Entonces, ponerle que a la mitad de la semana, y yo así como conscientemente nos sentábamos con producción y dirección en el sentido de decir, ok, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo está la situación? Entonces, valoramos las condiciones de lo que estaban diciendo, de medidas de bioseguridad y todos el cuidado personal de todo el equipo y todo. Y entonces yo les dije, bueno, pero en general nosotros estamos todos en un solo lugar, las probabilidades de que nos autoenfermemos son pocas. ¿Tienen contacto con alguien porque más? No teníamos contacto con otra gente, ¿no? O sea, era como, vas. Y estaban todos juntos. Estábamos todos juntos, era ir y venir, ¿no? Entonces, de alguna manera era más limitado, estábamos casi en una burbuja. Entonces decidimos, no, les digo yo, mira, tomemos las condiciones. Por supuesto, literal, vine con las manos llenas de casi que secas, horribles, porque del gel, no, cállate, que había que limpiar todas las superficies, entonces era como limpiar todo el tiempo, entonces todo el mundo, porque aparte todo el mundo se pone medio paranoico, y entonces era como limpiar todas las superficies, la comida empacada. La ventaja es que Estados Unidos tiene como esa particularidad que todo lo puedes comprar empacado y delivery, entonces era súper sencillo en ese sentido, ¿no? Entonces fue bastante práctico. Sí nos presionó un montón el hecho de la pandemia y tratamos de cerrar un poquito antes, y terminamos en 14 y grabamos en 15, digamos en el día 15 lo que hicimos fue sonido, todo voces, ADR y un montón de cosas de esas, las hicimos el día 15 para poder como tratar de salir y terminar. Sí que nos agarró un poco la pandemia, sobre todo a nosotros que estábamos allá. ¿Vos te quedaste como, allá? Porque a mí me tocó quedarme, me tocó quedarme 2 semanas más. David, Carlos y yo nos quedamos 2 semanas más o menos, 1 semana y fracción. Y Sebastián, que es uno de los actores que iba para Perú, se tuvo que quedar casi que los 2 meses. Hijo, porque claro, y eso es golpe duro para la producción, ¿va? Porque lo tenés ahí, ¿no? Entonces, entonces de alguna manera nosotros sí que nos agarró ahí, ¿verdad? Pero nos tocó como decir, ok, si nosotros no terminamos este proyecto, es probable que no tengamos la posibilidad. Pero imagínate, si hubiéramos parado en ese momento, no sé cuándo lo hubiéramos hecho. Sí, o sea, honestamente. No hubiera salido. No había opción, la opción era terminar. Era terminar así, y gracias a Dios no nos cerraron, porque lo que sí podía suceder era que el Estado cerrara y que pusiera toque de queda total, que lo hizo en algún momento en algunos estados, pero gracias a Dios no lo hizo y logramos como terminar.
y después quedarnos un ratillo por ahí y luego venirnos, sí, pero fue bastante bueno, gracias a Dios el Estado trajo los famosos vuelos de repatriación. Sí, entonces, ahí te pudiste venir. Y ahí nos pudimos venir, sí. Bueno, Ana, quisiéramos seguir platicando, pero el tiempo... Está muy buena. Sí, se nos ha ido súper rápido. Ya, tal vez podemos armar una segunda parte, no hay problema. Solo para cerrar, contanos un consejo rápido para la gente que quiere emprender, que no se anima. Mira, en general, por ejemplo, yo lo que siempre, y lo comento, una de las razones, yo siempre dije que no quería dar clase. Mi profesor de la universidad, Mauricio Pineda, diría, él me dijo, vos deberías de dar clase. Y yo le dije, no, nunca en la vida. Y entonces me mordí la lengua, por supuesto, y me encanta dar clases, por eso siempre digo, de alguna manera, hay que atreverse a todo. O sea, hay que atreverse a todo. Yo creo que una de las cosas importantes es saber qué es lo que queremos hacer. No importa lo que sea que vamos a hacer, es uno decidir, quiero hacer esto, y hacerlo lo mejor posible. Porque muchas veces, y eso también, si lo que quiero hacer es ganar dinero, pues es decisión de cada quien. Yo honestamente no me motivo por eso, pero sí me motiva, por ejemplo, el querer contar historias que cambien mentalidades, o sea, que cambien emociones, imaginarios, contar nuevas historias. Creo que, por ejemplo, 90 minutos tiene un mensaje poderoso de cambio y reflexión a nivel de la violencia y el derecho, ¿no? de los seres humanos. Entonces creo que vale la pena atreverse a eso, ¿no? Atreverse a contar historias nuestras y mías, y porque yo lo quiero contar. Entonces creo que sí es duro, es cansado, no es una cosa que vamos a hacer de la noche a la mañana, pero que creo que colectivamente y apoyándonos unos a otros y jalándonos unos a otros, creo que lo podemos hacer. Entonces yo invito a todo el que quiere hacer cine, y siempre lo he dicho, estamos a la disposición de apoyar al que necesite, y el que me quiera venir a apoyar, porque igual el que colabora me ayuda muchísimo a mí, y yo también respondo con ese sentido de decir, trabajemos colectivamente, ¿no? Así es. No, y la verdad, trabajar en equipo es lo mejor. Sí, no, definitivamente. A la final levantamos el cine todos. Así Exactamente. Es. Ana, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Sí, muchas gracias por haber venido. Muy buena charla. Sí, hombre, que súper amigables, súper buena gente. Muchas gracias, o sea... Ya saben, a la orden. Solo te escribí, sí, cheque, vamos, démosle. O sea, muchas gracias ahí por la disposición. Precisamente es eso, se trata de apoyarnos en todos estos emprendimientos. Yo creo que los espacios, sobre todo de discusión y de medios, y estos contenidos que estamos haciendo, son importantes de irnos apoyando. Entonces, claro que por supuesto que cuenten con nosotros y conmigo personalmente, que les iré apoyando así. Muchas gracias. Igual con nosotros. Sí. Ok, gracias. Gracias a todos los que vieron, escucharon esta entrevista. Denle me gusta, compártanla, suscríbanse a nuestro canal de Dar Creativo Podcast, para que este proyecto siga creciendo, y como dice Ana, que nos sigamos apoyando entre todos. Síganos en nuestras redes sociales como Dart Estudio Creativo. Y a Ana, ¿cómo la encuentran? A mí me encuentran como Ana Izafuego en la mayoría de los espacios. Okay. Pero si me buscan como Ana Isabel Martin, siempre me encuentran, y ahora me van a buscar, pero que todavía no las tengo abiertas, ya les contaré más adelante, de Fosforito Films, que es mi proyecto personal de producción. Ahí está, okay. En esa armaremos la segunda. Esa es la segunda. No, ya saben, cualquier espacio que necesiten, coworking, trabajo en equipo, trabajo, salas de reuniones, en un ambiente seguro, pues aquí está Workbox. Invitados completamente. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien.